El programa Salud para el Alma es un programa bandera de la Gobernación de Antioquia y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. A través de este programa buscamos no solo mejorar las condiciones de vida de la población antioqueña, sino también mitigar las situaciones que se presentaron a través de la pandemia en toda la población antioqueña. ¿Cómo definimos nosotros salud para el alma entonces? Buscamos que el significado vaya más allá de la definición tradicional de salud mental. Queremos entonces que podamos promover acciones para vivir con bienestar y que la comunidad de una u otra manera tenga las suficientes herramientas para articularse entre ellos con las instituciones y mejoren las condiciones de vida. Siendo así, entendemos el alma como la fuerza vital que nos motiva y nos moviliza a nosotros como seres humanos a tener mejores condiciones de vida, apuntándole entonces a unos factores protectores y a unos programas de prevención que garanticen, en términos generales, una mejor calidad de vida en los antioqueños a través de la salud mental articulada con todas, digamos, las esferas en las que se mueve el ser humano. Pero entonces, ¿cómo llegamos aquí? Lo primero que hicimos fue saber cómo estaba el departamento de Antioquia en términos de suicidio, violencia y consumo de sustancias psicoactivas. Identificamos que nosotros en el departamento iniciamos el consumo de sustancias psicoactivas a una edad menor que el país. En el país están iniciando el consumo de sustancias psicoactivas a los 13 años, en el departamento lo iniciamos a los 12 años. En términos de suicidio tenemos unas subregiones que son críticas, suroeste, Valle de Aburrá y el norte antioqueño. Aquí hay unos comportamientos importantes, revisando, digamos, el proceso que se tiene de atenciones por trastornos mentales. Evidenciamos que el oriente y el suroeste tienen unas condiciones genéticas importantes a la hora de hablar de trastornos mentales. Y finalmente, en términos de violencia, hablamos de violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia sexual. Aquí hay un tema que es fundamental y es que somos conscientes de la existencia de un subregistro. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay municipios donde no hay reportes, no podríamos entenderlo como un municipio donde no hay violencia. Es un municipio que seguramente por orden público, por sistemas de información y por otras condiciones no se reporta. Sin embargo, a esos municipios se les está trabajando para que puedan entonces generar información y nosotros identifiquemos qué está pasando y cómo intervenimos. Estos mapas entonces nos permitieron a nosotros como Secretaría Seccional de Salud de Antioquia pensar en cómo intervenir y qué hacer con las poblaciones antioqueñas para mejorar la condición de vida de todos. Entonces, creamos Salud para el Alma. Es un programa que básicamente está formulando una política pública departamental de salud mental y quiere no solo hablar de prestación de servicios de salud, sino integrar a los demás actores de diferentes instituciones y de diferentes sectores para que entiendan que la salud mental es algo global. Yo no puedo decirle a un papá que está preocupado porque no tiene techo, no tiene alimento y su hijo no está en el colegio, que no se ponga triste o que no se deprima. Ahí hay una condición emocional que tiene toda la razón de ser y es su condición social de vulnerabilidad. Si nosotros lográramos entonces que todos los sectores atendieran a las personas entendiendo que por etapa de vida ellos tienen unas necesidades puntuales, que a través de los diferentes entornos se pueden garantizar atenciones puntuales y finalmente que tenemos que incluir a la población en situación de discapacidad, a las etnias y a otras personas que se consideren, digamos, especiales, tendríamos la capacidad entonces de garantizar una correcta salud mental y por ende que la población tenga salud para el alma. Pero como sabemos que no solo podemos llegar hasta ahí, porque como ya lo dijimos, en el suroeste y en el oriente, por ejemplo, hay una condición genética importante para trastorno mental, queremos que esto se convierta en un factor protector para estas poblaciones sin olvidar todo el tema de la atención. Es muy importante identificar que en este primer nivel de atención, en los hospitales de nuestro departamento, en las empresas sociales del Estado que tenemos en los municipios, los médicos generales, que en su mayoría son rurales,
tengan unas habilidades técnicas importantes para dar respuesta a las necesidades de atención en salud mental en los territorios. Y por eso estamos terminando de montar un diplomado MHGAP para disminuir las brechas de atención en salud mental en los territorios, para que estas personas tengan entonces las habilidades para atender y de alguna manera contener estos problemas de salud mental en los municipios y que no se convierta en una carga adicional para el sistema, porque ya evidenciamos que de los 100 pacientes que llegan al hospital mental, 80 de ellos pudieron ser atendidos en el primer nivel de atención, generándonos entonces unos sobrecostos, y no solo el tema del sobrecosto, sino también un tema importante de accesibilidad. Quien realmente lo requiere no puede acceder porque no tenemos suficientes camas, pero uno pensaría entonces que si tenemos una buena capacidad de respuesta en nuestro primer nivel de atención, seguramente el nivel complementario podría tener mayor oportunidad en la cita. Entonces, ¿qué pasa con estas personas cuando egresan de la prestación del servicio? Digamos que hasta el momento ahí habíamos llegado y se hacía un seguimiento médico de cómo continuaba el tratamiento de esta persona, pero generalmente se presentaban un importante número, digamos, de recaídas. ¿Qué pasa? Lo que nosotros buscamos es que esta persona no llegue al territorio suelta. Nosotros queremos que a través de la articulación intersectorial podamos trabajar el tema de reducción de daño. Si nosotros logramos que en los territorios a estas personas de alguna manera las atiendan desde los diferentes sectores, que a estas personas logren incluirlas en programas deportivos, culturales, educativos, laborales, y se les generen unas mejores condiciones de vida sociales, seguro los determinantes de salud cambiarán, y al generar un cambio en esos determinantes, pues el tema de la recaída o de la descompensación en términos médicos será menor, y así garantizaríamos entonces familias con unos pacientes psiquiátricos de alguna manera más compensados, más funcionales, y que el sistema de salud tenga una mayor accesibilidad por el tema de oferta, y que entonces el tema de la salud mental no siga entendiéndose como un tema de atención cuando tenemos un trastorno mental ahí en el hospital, sino que se entienda como un tema de bienestar, de calidad de vida de los antioqueños. Para atender entonces esto, y teniendo en cuenta que en nuestros territorios no hay suficiente capacidad instalada en los profesionales o en las instituciones, nosotros tenemos una oferta institucional que busca básicamente que a través de unos dispositivos comunitarios se logre atender a la comunidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Durante esta vigencia realizamos 2014 asesorías y asistencias técnicas a diferentes entidades y personas, digamos, líderes o gestores territoriales que permitan empezar a hablar de salud mental en términos positivos. Tenemos 108 políticas públicas aprobadas en el departamento de Antioquia, es decir, 108 de nuestros 125 municipios están trabajando en pro de la salud mental. Estamos trabajando por entornos. Recordemos que la prevención basada en evidencia ya nos enseñó que para que un programa de prevención sea exitoso, debemos por lo menos intervenir 2 entornos. Entonces, estamos interviniendo el entorno comunitario a través de rehabilitación basada en comunidad, con unos centros de escucha, con unas zonas de orientación escolar y unas zonas de orientación universitarias. Y en el entorno hogar estamos trabajando involucramiento parental. Estamos creando un modelo de intervención para el departamento de Antioquia, conociendo la situación real de nuestro departamento. En el país no existe un programa de este tipo, sin embargo la Organización Mundial de la Salud ya nos dijo, venga, el principal factor protector para el tema de salud mental es la familia. Estamos trabajando en la zona laboral, vamos a iniciar con las zonas de orientación laboral, y en el ámbito educativo estamos trabajando todo el tema de resiliencia. Entendido el modelo de resiliencia como unas habilidades sociales que le permiten a las comunidades autogestionar su salud mental en términos de asertividad, de empatía y de resolución de conflictos. Pero adicional a eso tenemos una línea telefónica
540-7180 es una línea telefónica gratuita para toda la comunidad antioqueña, donde se atienden llamadas por APHs. Estos APHs hacen una clasificación, un triaje del caso, derivan con psicología y en casos puntuales que son muy críticos deriva a psiquiatría. Mientras a la par activamos ruta de atención en el territorio para que la EAPB se haga cargo del usuario. Y tenemos un programa de televisión, lo transmitimos todos los miércoles a las 10 de la noche por el canal Teleantioquia, tiene el mismo nombre de nuestro programa Salud para el Alma, y aquí de alguna manera hacemos psicoeducación a la comunidad antioqueña. Nos acompañan profesionales expertos en el tema y este programa ha permitido que el tema de salud mental sea un tema normal, sea un tema que puede hablar cualquier persona y que deje de alguna manera de lado el estigma de yo soy ansioso, yo soy depresivo, yo tengo un trastorno mental, o mi papá tiene un trastorno mental, o sufrí una pérdida familiar por un suicidio, y en medio de ese poder normalizar el tema de la salud mental, lograr impactar entonces y generar atenciones de los profesionales en este tema. Nuestra primera estrategia entonces para garantizar toda esta atención que queremos que tengan los antioqueños, tenemos una estrategia que se llama dispositivos comunitarios o rehabilitación basada en comunidad. Es una estrategia que en el departamento de Antioquia nunca se había aplicado. Está dirigida ¿a quién? A comunidad general, especialmente a población con riesgos en términos de salud mental. ¿Qué alcance tiene? Básicamente lo que busca es brindar orientación y apoyo a las comunidades en todo lo que ellos requieran en términos de salud mental o gestión social. ¿Para qué sirve? Para que identifiquemos, detectemos, derivemos y hagamos gestión de los casos en territorios para que estas personas entonces que fueron identificadas logren de manera inmediata acceder al sistema de salud. ¿Cómo lo hacemos? Un profesional formado en el tema de escucha activa, en intervención motivacional breve y formado también en primeros auxilios psicológicos, escucha a la comunidad respecto a sus necesidades diarias o sus condiciones críticas en el día a día y en la convivencia familiar, y tiene la habilidad entonces de hacer una interpretación y poder derivar el caso a donde corresponda. Adicional a ello están formados en tamizajes. Entonces nos hacen tamizajes básicos como el ASIS, como el AUDIT, como el AGAC familiar, que son tamizajes que permiten identificar riesgos de consumo de sustancias psicoactivas o tal vez dificultades o disfuncionalidad familiar, pero también nos permiten identificar factores de riesgo de depresión y ansiedad, buscando entonces que a través de estos centros de escucha las comunidades puedan acompañar a las personas que hacen parte de ella y logren autogestionar su salud mental. En esta primera fase estamos trabajando centros de escucha y zonas de orientación escolar. En los centros de escucha básicamente vamos al área urbana, al área rural, porque los centros de escucha pueden ser fijos o pueden ser itinerantes. Tenemos municipios donde los centros de escucha se mueven y un día están en una vereda, otro día en el parque y así sucesivamente, y van escuchando a las comunidades y van gestionando sus casos y van orientando a la comunidad. Con este centro de escucha nosotros logramos entonces que las comunidades empiecen a poner en palabras esos temas que hasta el momento habían sido guardados, digamos, en el cuarto oscuro de la casa, porque culturalmente no se veía bien. Y la pandemia de alguna manera nos dio la oportunidad de empezar a hablar de esos temas de salud mental que hasta el momento no se habían hablado. Y lo segundo que tenemos son zonas de orientación que son universitarias, escolares y laborales. Tenemos dos universitarias, las tenemos en la Universidad de Antioquia, en el Urabá, y tenemos una segunda en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Y tenemos escolares que las estamos trabajando en las instituciones educativas. ¿Con quién los estamos trabajando? Básicamente con nuestros psicoorientadores y los profesionales del área social de los territorios. Aquí lo que buscamos también es identificar qué chicos, qué chicas, qué niños o niñas tienen unas condiciones de vida conflictivas y poder orientar a los profes y a los padres de familia con el quehacer diario de ellos. Y a la segunda fase que queremos llegar es poder crear grupos de apoyo y grupos de ayuda mutua, donde las comunidades, a través de una formación en salud mental,
logren gestionar su salud mental y entre ellos mismos puedan acompañarse, puedan escucharse, puedan orientarse y puedan garantizar entonces una atención del servicio de salud de manera adecuada, pero no solo en el sector salud, sino en los demás sectores. Es decir, yo llego a una zona, a un centro de escucha y mi problema es que mi hijo no estudia. Entonces, que desde ese lugar me puedan orientar cómo hacer para que mi chico ingrese a la institución educativa. ¿Dónde estamos ubicados? Aquí tenemos un mapa donde identificamos nuestros centros de escucha. Si ustedes pueden verlo, estamos en todo el departamento de Antioquia. Esta estrategia empezó en mayo, es decir, en lo que va corrido del año hemos logrado este impacto y estamos garantizando entonces que en nuestro departamento de Antioquia la comunidad se empodere y entienda por qué es tan importante hablar de salud mental. ¿Qué zonas de orientación tenemos? Tenemos en la mayoría del departamento, digamos que el tema del cierre y no cierre en términos de acudir a la escuela ha generado algunas situaciones para aperturar las zonas de orientación. Sin embargo, a este tema le seguimos apostando y para la segunda fase seguramente lo fortaleceremos. Nuestra segunda gran estrategia dentro de Salud para el Alma es involucramiento parental. Hablemos un poquito de qué es eso. Miren, la Organización Mundial de la Salud hace algún tiempo nos dijo que si nosotros garantizamos que padres, madres y cuidadores tengan una relación directa y positiva con los niños, niñas y adolescentes, pues se van a garantizar mejores condiciones de vida, se van a incrementar factores protectores y por ende habría menos riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, de diferentes formas de violencia, de ideación suicida e incluso de reclutamiento de menores por grupos al margen de la ley. ¿Cómo estamos trabajando nosotros involucramiento parental? Primero, la definición. Involucramiento parental es garantizar que padres de familia o cuidadores en el departamento de Antioquia tengan las suficientes habilidades para generar unas pautas de crianza positivas y correctas con los niños. Quisiéramos erradicar la violencia infantil, es decir, que el castigo no siga siendo la principal manera de corregir a estos niños, niñas y adolescentes. Desarrollar en términos positivos la comunicación. Si yo como padre, madre o cuidadora hablo con mi niño, con mi hijo y le hago entender ciertas situaciones, ese tipo de relación se fortalece y vamos a tener, digamos, menos riesgos psicosociales. ¿Qué identificamos entonces? Lo primero que hicimos fue levantar una línea de base del departamento de Antioquia. ¿Por qué? El Ministerio de Justicia hace 2 años realizó una investigación y lastimosamente dijo que el segundo departamento del país con menor involucramiento parental es el departamento de Antioquia. Solo nos antecede el departamento del Amazonas. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a levantar una línea de base, vamos a revisar cómo está el departamento de Antioquia y con unos estadistas expertos se concluyó que con 45 municipios y 3.500 personas podríamos lograr identificar cómo se desarrollaba el involucramiento parental en el departamento. Agregamos 2 puntos a esa encuesta inicial que hizo el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia hablaba básicamente de control. ¿A qué me refiero con control? Mi hijo con quién sale, a qué horas llega, con quién está en la casa, en términos de control del otro. Los 2 temas que nosotros le agregamos a la encuesta fue cómo es mi relación afectiva con mi hijo y cómo es mi relación como padre con los docentes de mi hijo. Porque evidenciamos que los padres de familia, cuando el niño ingresa a la escuela, de alguna manera bajan un poquito la responsabilidad, llamémoslo así, de manera inconsciente y le ceden a los docentes esa obligación de saber qué pasa en el día a día con los niños. Entonces, con esos 3 indicadores, levantamos la línea de base. Evidenciamos que del departamento de Antioquia 4 son los municipios que tienen menor involucramiento parental: Caucasia, Caicedo, Campamento y Puerto Nari. ¿Qué hicimos en estos territorios? Creamos un modelo de intervención que consiste en 15 talleres, cada uno de 20 minutos. Esos talleres se aplicaron y estamos esperando a finales de diciembre hacer una evaluación
para revisar si efectivamente el involucramiento parental en esas familias que presentaron riesgos mejoró o no, para validar nuestro modelo de intervención. Pero ¿y qué pasa con el resto del departamento? Pues estamos creando una plataforma que se llama Jugar. Esta plataforma va a estar abierta a la comunidad de acceso gratuito y tiene los 15 talleres para que se aplique con los niños, niñas y adolescentes en las casas. Pero adicional a eso, para que profesionales y líderes comunitarios puedan aprender a aplicar los 15 talleres y los desarrollen en sus comunidades. Recuerden que les decía, para nosotros lo más importante es que las comunidades generen acciones que impacten la salud mental y que ellos puedan autogestionarla. Por eso lo que buscamos es que estas herramientas sean tan sencillas que un líder entrenado pueda aplicarlas en caso tal de que el municipio en el que se encuentre pues no tenga los suficientes recursos financieros, logísticos o en términos de profesionales para atender. ¿A quién está dirigido el proyecto? A todas las familias donde tengamos niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años. ¿Cuál es el alcance de esta estrategia entonces? Atender las necesidades emocionales, sociales y escolares y participar activamente en los procesos de la escuela, de los padres hacia los hijos. ¿Y para qué? Para generar buenas prácticas educativas y generar unas positivas pautas de crianza en las familias. Si nosotros lográramos entonces que en nuestro departamento de Antioquia las familias tuvieran un mejor involucramiento parental, es decir, tuvieran unos vínculos afectivos sanos, positivos, donde hubiera una comunicación asertiva y finalmente un control en términos, digamos, también positivos, lograríamos entonces que el consumo de sustancias psicoactivas, que la violencia y el suicidio disminuyeran. Recuerden que en términos de consumo de sustancias psicoactivas, mientras más temprano se inicie el consumo, mayor riesgo de adicción hay. Si nosotros logramos que nuestros adolescentes o niños no inicien el consumo hasta después de los 17 años, seguro el riesgo de adicción disminuye. ¿Cómo estamos socializando la estrategia en territorio? Estamos yendo a los municipios, iniciamos con una prueba piloto en el suroeste antioqueño. Ahorita les conté que el suroeste tiene unas condiciones importantes en términos de trastornos mentales, también tiene una situación importante en términos de conducta suicida, pero adicional a ello tiene una situación compleja de orden público. Esto entonces nos llevó a iniciar en el piloto en el suroeste. Nos estamos reuniendo con los comités de política social. En estos espacios, ¿quiénes participan? Comunidad, todos los actores institucionales del municipio, incluidos alcaldes, gerentes y secretarios de salud, y nos reunimos con primeras damas del departamento. ¿Por qué? Buscamos básicamente que estos actores institucionales entiendan que el tema de salud mental es responsabilidad de todos, no solo del sector salud, y que muchas veces, en la mayoría de ocasiones, llega el tema de salud mental al sector salud por una razón, porque ya no hay salud mental. Entonces lo que buscamos es que todos los actores institucionales puedan brindar esas condiciones para generar salud mental en el territorio. ¿Quiénes están trabajando con nosotros? Como ya les conté que esto es un tema interinstitucional, tenemos apoyo del SENA, estamos trabajando con el Hospital Mental de Antioquia, la S Carisma, nos está acompañando también CoSalud EPS, Sabia Salud y finalmente la Escuela contra la Drogadicción. Aquí podemos revisar entonces que con el SENA básicamente lo que queremos es crear un modelo para generar capacidades en territorio. Ahorita les conté un poquito que el tema de salud mental no solo va enfocado al tema de la atención, sino del tema social. Con el SENA entonces estamos buscando que en el suroeste inicialmente, donde arrancó nuestra prueba piloto, podamos formar 615 aprendices en territorio y que esos 615 aprendices tengan acceso económico, porque mientras estudian van a estar recibiendo el 50% del salario mínimo, y posterior a ese año inicial de formación van a tener 6 meses, digamos, de práctica, donde se les va a pagar el 75% de un salario mínimo. Esto nos va a permitir varias cosas. Primero, acceso a educación. Segundo, ingresos monetarios a familias. Tercero,
que estos aprendices intervengan las diferentes acciones en territorio, porque adicional a ello van a estar enfocados en el tema de salud para el alma. Estos aprendices entonces nos van a acompañar en territorio y nos van a ayudar a que la línea telefónica del departamento de Antioquia se movilice con mayor capacidad. Ellos pueden hacer la atención inicial y la derivación de casos, pero son los expertos entonces los que atenderían a la comunidad. Unidos. Gobernación de Antioquia.